condena internacional. La OEA y la CELAC condenan enérgicamente la irrupción de Ecuador en la Embajada de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reclama a Canadá y Estados Unidos mayor contundencia. La Casa Blanca rectifica su posición. Conversaré con el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio. ¿Responsables? El Instituto Nacional Electoral reconoce errores técnicos en el primer debate y emprende acciones contra productora responsable. Insiste que los siguientes debates tienen establecido otro formato desde que se aprobaron. Siguen desaparecidos. En Sinaloa, el bebé de 2 años, su madre y abuelos, que estaban entre las 66 personas privadas de su libertad y que, según el gobernador, habrían vuelto a salvo a casa, siguen desaparecidos. Su padre dio más detalles a Milenio. Ven complicidad. Organizaciones de derechos humanos y víctimas acusaron colusión entre el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República para fincar responsabilidad en mandos menores a 1 año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Messi manía. La estrella de fútbol argentino Lionel Messi ya está en Monterrey con su equipo el Inter de Miami, que mañana enfrentará a Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Muy buenas noches. Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó imágenes inéditas de la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. La evidencia clara de cómo el gobierno que encabeza el presidente Daniel Noboa vulneró tratados internacionales y la propia soberanía de México cuando un grupo de policías invadió la embajada para detener al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. El video muestra el momento en que los policías sometieron a Roberto Canseco, el jefe de la embajada, cuando intentó impedir el arresto del ex vicepresidente ecuatoriano adentro de la embajada. Incluso le apuntaron con un arma de fuego al diplomático mexicano. Posteriormente, Jorge Glass fue sacado por la fuerza de la sede diplomática. Después de hacer esta presentación, el presidente López Obrador arremetió contra los gobiernos que no han emitido condenas enérgicas por lo ocurrido, como, hasta la mañana, Estados Unidos y Canadá. Dijo el presidente, tuvieron posturas ambiguas en este asalto a la embajada mexicana. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Precisamente en mi columna semanal en Milenio Diario, hoy escribí de las razones de Estados Unidos y Canadá para responder con tibieza ante lo ocurrido y lo que pudo haber sido una reacción contundente y en persona de los 3 mandatarios juntos, pues en estos días, en abril, iba a realizarse la Cumbre de Líderes de América del Norte, mejor conocida como la Cumbre de los 3 Amigos, pero la distancia y reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus socios echaron abajo este encuentro. Sí, la Cumbre de Quebec quedó cancelada. Luego de suponer que el gobierno estadounidense tuvo que ver en las publicaciones sobre el presunto financiamiento del narco a sus campañas en 2006 y 2018 y la negativa mostrada por el presidente mexicano contra Canadá por la reimposición de visas a mexicanos. Pero no hizo falta esa cumbre para que hoy mismo la Casa Blanca corrigiera y expresara una condena más enérgica, en voz de Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también reiteró su respaldo a México. Lo hizo en una llamada que el presidente mexicano compartió en sus redes sociales, donde le aseguró a Lula que esto debe condenarse para evitar que terminemos actuando como gorilas. Então eu estou te ligando para dizer, companheiro, total solidariedade do Brasil com você e com o povo mexicano. Hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas
en este penoso asunto de la toma de nuestra embajada, del asalto a nuestra embajada en Ecuador. Es algo totalmente violatorio de nuestra soberanía, del derecho internacional. Es un acto autoritario por donde se le vea. Vamos a presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional para que esto, como tú lo mencionas, presidente Lula, no se repita, porque es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. Vamos a vivir en el mundo de los gorilas, y para evitar esto, la cancillería mexicana ya trabaja en la integración del expediente que será presentado ante la Corte Internacional de Justicia como parte de la demanda contra Ecuador. Saludo a Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte. Gracias por tenerme esta noche. El gusto es mío para tener información sobre cómo va la elaboración de este expediente para presentarse ante la Corte Internacional de Justicia por lo ocurrido el viernes en nuestra embajada ya en Quito. Pues estamos trabajando en la oficina desde que ocurrieron estos hechos. Sí. Fue tan evidente la violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Tres aspectos en específico. Uno, se viola la inmunidad de la embajada. Las embajadas no pueden ser objeto de entrada sin permiso de las fuerzas del país que lo hospedan. En este caso, las fuerzas de seguridad de Ecuador ingresaron a nuestra embajada. Es una violación muy clara. Una segunda violación es el ataque físico, el ataque a la dignidad del personal diplomático, tanto de Roberto como de Eva Marta, otra compañera que estaba ahí en Quito. Y hay un aspecto que nos llama mucho la atención y que estamos considerando dentro de nuestra estrategia legal. Ecuador no recurrió a ningún mecanismo pacífico de controversias, como lo impone tanto la Carta de las Naciones Unidas como el Pacto de Bogotá. Este es un tratado regional de solución pacífica de controversias. Si Ecuador, como ahora en estos últimos días ha manifestado, tenía visión, idea, una percepción diferente de la figura del asilo o del uso de nuestras instalaciones, pudo bien haber recurrido a consultas, arbitraje, mediación, incluso llevarnos ante la justicia internacional, pero no. Claro. Optó por utilizar la fuerza para ejercer un presunto derecho, y México lo que hará es ejercer la fuerza del derecho para que Ecuador rinda cuentas por las flagrantes violaciones al derecho internacional. Sí, interesante lo que nos comentas, Alejandro, porque entonces existe un mecanismo para revisar las controversias que existan. Por ejemplo, si había una controversia distinta, es decir, entre México y Ecuador, sobre si se otorgaba o no se otorgaba el asilo. Publicaste en tu cuenta de X durante el día una opinión, y te pregunto si eso lo solicitó Ecuador, y una opinión que le da la Corte Internacional de Justicia a Ecuador, donde es claro, ayer lo comentábamos aquí con la ministra Loretta Ortiz, por su expertise en derecho internacional, sobre que el que otorga el asilo es el que determina si es o no merecedor del asilo, y no el país en el cual pues tendría que darse en este caso el salvoconducto. Efectivamente, en el 2016 Ecuador solicitó una opinión consultiva. Recordemos que Julian Assange, esta persona perseguida por el tema de Wikileaks, estuvo 7 años albergado en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. Entonces, Ecuador era un campeón del asilo diplomático. Y Ecuador, en sus documentos ante la justicia internacional y regional, ha establecido que el derecho del Estado otorgante de dar asilo o no puede ser cuestionado. Ahora, en el caso de las últimas semanas, México se ha conducido y se condujo en todo momento apegado a derecho, a la buena fe, a unas relaciones cordiales y amistosas con Ecuador. Y si Ecuador tenía una idea diferente sobre el asilo, tenía dos oportunidades. La primera, negarse a otorgar el salvoconducto, no obstante es su obligación conforme a los tratados en la materia, pero pudo haber manifestado alguna reserva. Por ejemplo, te otorgo el salvoconducto, pero conservo mi derecho a solicitar al asilado en extradición. O pudo haber dicho, México, tengamos consultas al más alto nivel, y si no llegamos a un acuerdo respecto a la persona asilada y el salvoconducto, recorramos a la mediación, al arbitraje, o como decía, ¿por qué no llevarnos a la Corte Internacional de Justicia? Esto no fue una cuestión de días, tuvo meses para hacerlo Ecuador. Pero en lugar de recurrir a la solución amistosa,
de un problema, recurren a la fuerza. Sí. ¿Qué es lo que tendría que pasar una vez que se presente el expediente, se presente la demanda? ¿Qué se espera para que esto no siente un mal precedente, para que otros estados no sientan que pueden hacer lo que hizo Ecuador en el caso particular contra México, pero que no se convierta en una práctica común y que más bien esto sí sea sancionado? ¿Qué se espera? ¿Cómo se le puede sancionar a Ecuador? Lo apuntas muy bien, Alejandro. Lo que busca México es que esto no se repita, por supuesto, en Ecuador, contra la Embajada de México y su personal, pero contra ninguna embajada de cualquier país, incluido de Ecuador, en otro país en el mundo. Lo que esperamos de la Corte Internacional de Justicia es una confirmación de lo que dice México. Como actuó Ecuador es violatorio del derecho internacional. Okay. Que diga la Corte que los recintos, los locales diplomáticos, las embajadas y consulados gozan de inmunidad, no se puede ingresar a ellos sin autorización y no hay justificación que valga para ingresar. Buscamos también medidas de reparación, es decir, que Ecuador ofrezca las salvaguardas y las garantías de que nadie ingresará a nuestro inmueble. Hoy día en Ecuador está vacía nuestra embajada, sí. Tememos que ingresen, que quieran extraer bienes, que quieran extraer los archivos que aún obran en nuestro edificio. Entonces queremos que la Corte emita medidas provisionales para salvaguardar nuestro inmueble y por supuesto que emita una orden en la que quede claro y de manera definitiva que los locales diplomáticos gozan de inmunidad total y que no hay justificación para ingresar sin permiso. Sí. La reparación incluye una reparación económica, es decir, si hubiera algún daño, Ecuador tendría que pagarle a México, no sé si se ha cuantificado ya y si lo hubo. Usualmente en los casos ante la Corte Internacional de Justicia, la reparación del daño en términos económicos no se busca en una primera instancia. En este momento, daños sufridos, algunos daños materiales, pero también la tensión psicológica que sufrió el personal diplomático y los daños físicos. Sí. Roberto Canseco, jefe de Cancillería, lo empujaron, lo aventaron, le pusieron una pistola, lo pusieron de rodillas sometido. O sea, hay daños físicos que estamos nosotros evaluando y que en su momento se lo reclamaremos a Ecuador. Pero lo importante es que Ecuador rinda cuentas por violaciones flagrantes al derecho internacional. Sí. La consecuencia final, si Ecuador no admite, si Ecuador no repara, es decir, si no cumple con la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia, ¿sería el aislamiento? Sí, podría haber rompimiento de otros países de la comunidad internacional con Ecuador. Ha pasado en otros casos que países que no cumplen con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia se les conmina, se les invita a cumplirla, pero uno no puede jugar a ser un actor responsable a nivel global y despreciar el derecho internacional. Sin duda. Entonces, si Ecuador, como lo ha sido por tantos años, un protagonista en la comunidad internacional de naciones, si quiere serlo y mantenerse en ese estado, tiene que cumplir con el derecho internacional, con los tratados que ha violado ahora y, por supuesto, con la sentencia que recaerá en su contra de la Corte Internacional de Justicia. ¿Tienen programado una fecha ya tentativa para presentar la demanda en la Corte? Estamos trabajando, como ven, ya es tarde y estamos en la oficina trabajando en esto a la brevedad, porque esto es de la mayor urgencia para salvaguardar el derecho de México en Ecuador. Estamos atentos, Alejandro, y muchísimas gracias como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería mexicana. Este conflicto entre Ecuador y México, por cierto, ya llegó a 2 organismos internacionales, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Organización de Estados Americanos, la OEA. La crónica de lo que ahí se dijo y acordó al respecto es de Ana Luisa Ruiz. Tal como lo anunció la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llamó este martes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a sumarse a la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Mundial, tras el allanamiento de la Embajada Mexicana en Quito. Amigas y amigos, en este penoso caso no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. En la reunión virtual convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria hondureña, Xiomara Castro, también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien expuso los motivos de Ecuador para entrar a la Embajada Mexicana el pasado 5 de abril. La concesión de asilo diplomático al ciudadano
no solo es un acto ilícito en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena. La crisis diplomática entre Ecuador y México también fue analizada este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahí fue al viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, a quien le tocó exponer las razones por las que el gobierno de Daniel Noboa dispuso ingresar a la sede diplomática mexicana. Entre ellas destacó que el asilo otorgado a Jorge Glass vulneró la Convención sobre los asilos diplomáticos y políticos y reiteró el riesgo de que Glass escapara de su país. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Los delegados de 13 países, entre ellos Canadá, España, Ciudad del Vaticano, Perú y Brasil, condenaron la invasión ecuatoriana e hicieron un llamado al diálogo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló a su vez la gravedad de lo sucedido en Quito, lo que dijo no puede quedar como precedente. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Cabe destacar que la representante de México ante la OEA, Luz Helena Baños, no participó en esta reunión de emergencia, dado que fue convocada por Ecuador. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass recibió la alta médica este martes, por lo que regresó a la prisión donde se encontraba en la ciudad portuaria de Guayaquil. Glass estuvo en observación en el Hospital Naval, a donde llegó, según versiones oficiales, por una descompensación por no consumir alimentos. Saludo al abogado de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, al abogado Andrés Villegas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, ¿cómo se encuentra Jorge Glass? ¿Volvió entonces a la prisión de Guayaquil? ¿En qué condiciones médicas? Bien, hasta el momento no he podido conversar personalmente con él. Lo que sabemos es lo que se nos ha informado. El día de hoy ha circulado un comunicado oficial donde dice que ya se lo ha trasladado hacia una prisión de máxima seguridad que acá en el Ecuador denominamos La Roca, en Guayaquil. Bien, ¿qué piden ustedes ante lo ocurrido? Vimos la irrupción, lo hemos comentado desde el viernes, de la policía ecuatoriana en la Embajada de México. ¿Qué piden para que este proceso sí se haga de manera legal y no con las ilegalidades cometidas, por ejemplo, al violar la soberanía de nuestro país con esa irrupción? Precisamente por la ilegalidad del procedimiento, la violencia con la cual se irrumpió en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en Quito, nosotros presentamos un habeas corpus. Y precisamente el día de hoy nos notificaron la fecha de la audiencia donde se va a resolver si el procedimiento utilizado por las fuerzas armadas y policiales del Ecuador al haber irrumpido en la Embajada Mexicana violó o no normas jurídicas. Evidentemente, y ya hemos escuchado en este mismo programa, se han violado, se han pisoteado no solamente normas jurídicas de derecho internacional, también normas jurídicas de derecho internacional humanitario. Se violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que recibir el asilo es un derecho humano, pero también se violaron normas de procedimiento interno. Hay un procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, donde se establece cuál es el trámite en el caso de un allanamiento a una sede diplomática. Era consultarle al jefe de la misión diplomática si se podía o no ingresar. Ante la negativa, la misma ley establece que no se podía realizar ningún tipo de allanamiento. Sí. En este caso, las violaciones son innumerables. Se ha dicho durante el día, lo ha dicho el expresidente Rafael Correa en algunas declaraciones que ha hecho, que quien dio la orden es de nacionalidad mexicana. ¿Se sabe algo al respecto? Por si también esta persona tuviera que rendir cuentas ante nuestro país, no solamente allá en Ecuador. Mire, el orden jerárquico en este caso del Ejecutivo es el siguiente. Sí. Hay un presidente de la República, Daniel Noboa, que tiene debajo de sí a secretarios de Estado llamados ministros,
precisamente la que se encarga o tiene bajo de sí a lo que es la relación del Ejecutivo con la policía es el Ministerio de Gobierno. Ya. La ministra de Gobierno, la señora Mónica Palencia, al parecer tiene nacionalidad o mexicano o tiene doble nacionalidad. Eso habría que confirmar. Ya. Entonces sí dependió de ella, digamos, la instrucción obviamente del presidente, pero ella hacia la policía, que fue la que irrumpió en la embajada. Veremos si tiene o no la nacionalidad mexicana. Bien. Sobre lo que puede ocurrir con Jorge Glas, ¿confían en la justicia? Entiendo que ya había una condena, hubo cargos, estuvo detenido, pero ya estaba en libertad cuando recibió primero la posibilidad de estar como huésped en nuestra embajada y en esta semana ya como asilado, esperando el salvoconducto de Ecuador. Por lo que le pregunto si estarían esperando que si la justicia procede a su favor, pudiera salir y venirse a México. Mire, tenemos serias dudas de la imparcialidad y objetividad de la justicia ecuatoriana. Y le cuento por qué. Porque en contra de Jorge Glas y otros líderes del Partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder también al expresidente Correa, cada vez que hay un proceso electoral se activan procesos judiciales en su contra. Jorge Glas es una muestra inequívoca del lawfare, de la guerra judicial, es decir, se trasladó al ámbito judicial las disputas políticas con el clarísimo afán de inhabilitarlos políticamente. Ya, él ya estaba llevando el proceso en libertad, es decir, actualmente, si no hubiera estado en la sede diplomática de México, él hubiera estado en libertad, simplemente yendo a firmar, de alguna manera presentándose ante la justicia. Mire, lo que motivó que Jorge Glas vaya a la Embajada de México a solicitar asilo fue una orden de la fiscal general en donde ordena que con fuerza pública se lo lleve a llevar a cabo diligencias cuando era innecesario, porque Jorge Glas se presentó cada vez que lo llamaron, intervenía en las diligencias cada vez que lo llamaron y era innecesario. Y es la misma fiscal general que ordena que con la fuerza pública, que era innecesario, lo lleven a cumplir diligencias, luego aprovecha que Jorge Glas, temiendo por su seguridad, se introduce en la embajada mexicana y esa misma fiscal general luego, en una audiencia posterior, el 5 de enero de este año, le solicitó la prisión preventiva. Ya. Me dice que usted no ha podido hablar con él. ¿No puede hablar con él desde el viernes? Es decir, desde que fue detenido, ¿o ya tuvo algún intercambio? Sobre todo se lo pregunto para saber él cómo vio la detención y la irrupción en la embajada del país que lo estaba dando este asilo. Mire, Alejandro, el mundo debe saber lo siguiente. Sí. Desde que irrumpen en la Embajada de México y se lo llevan a la fuerza a Jorge Glas, yo no he podido, ni los abogados han podido tener contacto con él. No han tenido, ok. Es más, ¿cómo nosotros nos enteramos que Jorge Glas había sido sacado en ambulancia de la cárcel? Sí. Porque alguien vio que salía la ambulancia. Mire, a Jorge, yo me dirigí el día lunes 8 a la cárcel con la intención de verlo, porque tenía autorización para ir a verlo. Y en la cárcel me dicen a mí, pero aquí no está Jorge Glas. Yo fui más o menos 1 de la tarde, 1:30. ¿Y qué ha pasado? Luego de preguntar, porque había mucho hermetismo, me dice a mí el director de la cárcel que entre 8 y 8:30 se había percatado que Jorge Glas no daba señales de despertar, de volver en sí, de tener conciencia. Y desde esa hora, 8:30, se demoran 4 horas o 4 horas y media. 4 horas. 4 horas, sí, en que estuvo inconsciente para recién ahí sacarlo en ambulancia. Eso es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención y realmente nos indigna, porque 4 horas y media es inconcebible que alguien que no recupera la conciencia esté sin atención médica. Debieron haberlo sacado inmediatamente porque estaba en riesgo su vida. Sí, se habla de que no tenía alimento, no sé si entró en una especie de huelga de hambre en protesta, pero ¿a usted le han dado detalle de cuál fue el motivo, más allá de que no despertaba, pero se sabe por qué no despertaba? Mire, hay algunas informaciones que se han difundido, pero precisamente esa incertidumbre se da
a falta de comunicación oficial, porque primero circuló parte de policial que decía que no despertaba por un supuesto coma autoinducido. Luego se difunde la información de que Jorge Glass no había ingerido alimentos el día anterior. Es decir, realmente la incertidumbre tiene como raíz la falta de información oficial, la falta no hay certeza ya. Transparencia. Así es. Bien. Abogado, si nos permite, nos mantenemos en contacto, por supuesto dando seguimiento al caso. Gracias por la información. Gracias a usted por el espacio y un abrazo a la distancia. Gracias al abogado de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. Sigue el debate del debate, al que se sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador con algunas críticas, sobre todo hacia las preguntas. En el INE se aclaró que no se repetirán los errores técnicos y del formato, pues se reiteró que los dos siguientes ya tenían otro formato. Aquí los detalles. Sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. ¿Cumplió con la expectativa que tenía en el intercambio de ideas? Es que no puedo hablar de eso. Hace 1 o 2 días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios, de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa. Las preguntas. ¿Qué le responden al presidente que hoy en la mañana pues se quejó, incluso puso en duda que las preguntas se hubieran hecho a través de todo este sistema que hizo el INE? Es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab. En tal sentido, pues es una afirmación que carece de sustento. Hay una trazabilidad clara respecto de las preguntas. Pero habría la posibilidad de que se replanteen el formato de los siguientes 2 debates, dado lo que ocurrió y dadas las peticiones que han hecho las candidatas y el candidato. Estamos abiertas y abiertos a escuchar todas las críticas que se quieran respecto a este formato. Este formato finalmente pues ya no se va a utilizar, aprobamos 3 formatos distintos. Son lecciones que tenemos y cosas que se tienen que corregir para los próximos formatos. Los formatos son diferentes, no va a ser el mismo formato. Entiendo que asumen la responsabilidad y habrá penalizaciones. Las penalizaciones solo precisar van a ser al concluir los 3 debates, porque entiendo la empresa va a continuar con la realización de los otros 2 debates. Claramente el tema de las responsabilidades y la vigilancia del cumplimiento de este y cualquier otro contrato del Instituto Nacional Electoral recae en las áreas administrativas. La comisión ninguna tiene facultades administrativas para decir a quién se contrata o no y a quién se deja de contratar o no. Entonces eso sí recae en las áreas administrativas y bueno, nosotros esperaremos esta revisión puntual de estos incumplimientos para ver en su caso cuáles son las sanciones que se amerita. En Chiapas fue asesinado el exalcalde de Amatenango del Valle, Julián Bautista, quien tenía la intención de competir nuevamente por el cargo. Se quería reelegir como alcalde. Su familia informó que hombres armados lo abordaron cuando iba en un tractor, en un crucero que conecta los municipios de Teopisca y Villa Las Rosas. Él fue alcalde en el año 2018 hasta 2021 por el PRI. Aunque en esta ocasión buscaba competir por Morena, alguien más fue designado por ese partido. Aún no tenía otro partido, pero quería competir por la alcaldía. Con él van 25 personas que aspiraban a un cargo público que fueron asesinadas en estos meses desde que inició el proceso electoral. Ahí están sus nombres, sus rostros, nombres y apellidos, ya no pueden competir. En Guanajuato, 8 días después del asesinato de la candidata Gisela Gaitán, se definió su reemplazo. El Comité Nacional de Elecciones de Morena designó a Juan Miguel Ramírez como nuevo contrincante, a pesar de que por paridad de género le tocaba una mujer. Juan Miguel Ramírez fue rector del campus Celaya de la Universidad de Guanajuato
de 2008 a 2012. En noviembre del año pasado se registró como aspirante a coordinador de los comités de la 4T ahí en Celaya, es decir, quería ser el candidato, aunque al final fue Gisela Gaitán la que quedó como la candidata. A 24 horas de que le presenté la denuncia de 2 familias de Sinaloa, cuyos integrantes no han aparecido después del plagio múltiple del 22 de marzo en Culiacán, las autoridades investigadoras no han hecho ningún comunicado, no se han aparecido para aclarar el tema. Hasta el momento se encuentran activas 9 fichas de búsqueda de personas desaparecidas el 22 de marzo. De esos secuestros múltiples, ahí están, fichas activas. Está, por ejemplo, 4 miembros de la familia Báez Ochoa, Jesús Bejarano Covarrubias, cuyos casos le presenté desde ayer. No son 8 como se ha informado. El domingo el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y ayer el gobernador Rubén Rocha Moya lo insistieron. Los no localizados, entre ellos está Khaled, de 2 años, ayer también le daba detalles. Hoy este espacio conversó con su papá, con Eistin Valenzuela, y con otra de sus familiares quien pidió guardar el anonimato. No revelaron que el niño estaba enfermo en el momento del plagio. Ahora lo dan a conocer. No han tenido información de la Fiscalía, pero sobre todo pidieron que siga la búsqueda de sus familiares, pues no han vuelto a casa como el gobernador y el secretario de Seguridad aseguran que ya ocurrió. Aquí sus testimonios. Me dijeron nada más que no tienen noticias, que no tienen ninguna novedad. El niño estaba delicado de salud, padecía mucho de lo que es el pecho y se tenía que estar llevando con su pediatra para el chequeo. Me da mucho coraje, pues impotencia, y juegan con nuestra desesperación y pues resulta que siempre fue mentira la noticia que dieron, que no abandonen la búsqueda porque soy una persona que está desesperado por encontrar a mi hijo. Fuimos a la fiscalía, ahí pues no tenía ningún reporte de que hubieran sido liberados. Y no es verdad lo que está diciendo el gobernador, que pues ¿dónde están entonces esas personas? A la conferencia mañanera de este martes asistieron los gobernadores de Morena y aliados. Al término de este encuentro se le preguntó al exterior de Palacio Nacional a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, cuál era la situación en la entidad después de las protestas de los policías estatales que denuncian malas condiciones laborales. Así respondió, minimizando la situación. El Estado está tranquilo, eso es lo curioso, ¿no? Y creo que sin policía más tranquilo, menos delitos. Cada vez se vienen más policías, hay otros 189 policías que ya se vinieron a la academia, donde estamos concentrados los buenos policías. Y creo que esto nos va a servir para limpiar la policía, porque quienes están en las cabecillas son altos mandos del gobierno de Alito. Tuvimos muertos, no tuvimos heridos. Esto de las chicas, las violadas, pues no las vemos en dónde. Lo más grave que he visto es una fisurita en un dedo. Pero las protestas en su contra siguen. Los elementos que mantienen su protesta fueron llamados a una mesa de diálogo para el próximo jueves con el secretario de Gobierno, con Armando Toledo. Además, policías mujeres lamentaron las declaraciones de la gobernadora esta mañana. Aseguraron que no han recibido la atención necesaria después de las agresiones físicas y sexuales que sufrieron cuando las mandaron, ¿sí? Las obligaron a ir a atender una protesta al exterior de una cárcel donde había habido un motín. Si la maestra Marcela y la gobernadora están seguras de lo que están diciendo, ¿por qué entonces no han presentado la prueba hasta ahora? Ya se solicitó, está en el oficio. ¿Dónde están? ¿Por qué no las ha presentado? Porque sabe perfectamente que tiene la de perder. Porque en las cámaras de body cam se ven todo lo que pasó. En el dron que ella estaba viendo también lo ve. Entonces, ¿cómo puede decir ella que no? Si ella misma nos estaba viendo cómo nos daban en todita la mandarina ahí. Otro de los gobernadores de la 4T que estuvo en Palacio Nacional esta mañana fue el de Veracruz, Cuitláhuac García, que también tiene protestas en su contra. Ayer le dimos a conocer que un juzgado le ordenó retirar de sus redes sociales los videos donde sigue acusando insistentemente a Itiel Palacios de ser un delincuente, un narcotraficante, así le dicen. No hay una acusación de narco en contra de Itiel, pero así le dice el gobernador. Hoy, organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demandaron la liberación de Itiel Palacios, señalado por la Fiscalía de Veracruz como presunto integrante del crimen organizado. No, eso no lo señala la Fiscalía. La Fiscalía
Fiscalía lo señala como homicida. Tiene un cargo por homicidio. Entre los asistentes estuvieron las personas que la Fiscalía presentó como supuestos testigos, sí, testigos falsos, quienes siguen sosteniendo que fueron engañados por autoridades para firmar hojas en blanco para fabricar los testimonios. Itiel Palacios. Y a ellos los ponen como testigos, de lo cual no es cierto. La misma Fiscalía de Veracruz. Me mandaron a la ministerial a que pusiera mi queja, que ellos me iban a ayudar y me hicieron firmar hojas en blanco sin saber para qué las iban a ocupar. Yo confié en ellos pensando que me iban a ayudar en mi caso, pero sin embargo me metieron en un problema mucho más grande. Yo no lo acusé, sino que me robaron mis firmas, mis huellas, toda mi identidad para acusar a esa persona. Y igual me hicieron firmar hojas en blanco y la firmé, nunca me dieron su nombre de los fiscales. Nunca me dieron. Ya después me enteré que me robaron mi identidad, un conocido, y ya por eso estoy aquí para que se aclare todo esto. Me tomaron mi credencial, le sacaron copias, me hicieron poner las huellas en hojas en blanco, y ya en noviembre del año pasado me enteré que la Fiscalía había ocupado ahora sí que mi identidad como testigo en un doble homicidio que sucedió en Playa Vicente, donde nosotros denunciamos al señor Itiel Palacios, pero pues eso no es verdad porque nosotros ni lo conocemos al señor. El 27 de marzo, en nuestra transmisión especial por el primer año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, le presenté un adelanto de un documento de organizaciones defensoras de derechos humanos que elaboraron sobre lo que ha ocurrido, o más bien ha dejado de ocurrir en este año después de ese incendio. No nos dejen morir aquí es el nombre con el cual titularon la publicación. Ayer la dieron a conocer. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Todo lo que vivimos adentro fue un calvario, una tortura. Esto fue una tragedia que se pudo evitar y por un mal gobierno mexicano, que no es solamente un incendio, es acabar con la vida de muchas personas. Antes, el muro era Estados Unidos. Ahora el principal muro es México. Para nosotros las cicatrices que tenemos nos hacen recordar de ese trágico día, que hasta la fecha pues las autoridades de México a nosotros nos han agarrado con un chiste, con una burla de que nos tienen de para aquí, se ven para allá, no nos dan una mayor respuesta sobre la reparación de daño. Al presentar el informe No nos dejen morir aquí, a un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron colusión de la Fiscalía General de la República con el Instituto Nacional de Migración para que la responsabilidad recaiga sobre funcionarios menores. Cuando entramos nos dimos cuenta que la Fiscalía ya había operado y empezado a maquinar una estrategia de impunidad total. Nos dimos cuenta que las investigaciones que empezaron a realizar lo que hacían era conducir hacia solamente culpabilizar a los mandos más bajos de homicidio y dejar a los mandos más altos y a quienes tienen claramente responsabilidad en estos hechos solamente con delitos menores, con posibilidades de soluciones alternas. El documento destaca que entre las irregularidades documentadas está que los encargados salieron del sitio, alguien cerró con llave la puerta de la habitación en la que los extranjeros estaban y quedaron atrapados, pidieron ayuda a gritos y fueron ignorados. Aunque un juez inició un proceso legal contra el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, por ejercicio indebido del servicio público, no solo enfrenta las acusaciones en libertad, sino que de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, muy probablemente quede impune. De lo contrario, señalan, sería admitir que la detención de migrantes que estaban ahí fue arbitraria y que las condiciones del lugar eran deplorables, pues no había agua, ventilación ni alimentos y menos tenía medidas de protección civil. El tema es toda una cultura y una política migratoria en general en México, ¿no? que enseña a los agentes migratorios a ser xenófobas, racistas, aporafóbicas y que piensen que las personas migrantes son personas criminales y también son personas peligrosas. Muestra de la impunidad documentada a un año de la tragedia es que no hay sanciones contra los responsables y que los familiares de las víctimas tampoco han recibido justicia. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Pausa y volvemos. Mesimanía en Monterrey. Minelia Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, increíble todo lo que ha generado Lionel Messi. Pues sí. Llegó ya el astro argentino junto al Inter de Miami por la mañana al aeropuerto de Monterrey. Recordemos que mañana se enfrenta a Rayados en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.
hubo un operativo importante, Alex, de seguridad en el aeropuerto. Primero, después de ello se trasladaron al hotel de concentración en donde ya esperaban algunos aficionados. Estas imágenes que vemos es justamente la llegada del equipo del Inter de Miami, de Lionel Messi, al aeropuerto de Monterrey. Ahí lo vemos, el traslado después, por supuesto, como te decía, con un operativo de seguridad importante por, obviamente, el futbolista del que se trata y porque el Inter de Miami también así lo solicitó. Ahí vemos el traslado hasta el hotel de concentración, en donde varios aficionados ya esperaban a Lionel Messi, por supuesto, con varias playeras, con carteles, en fin, vamos a ver parte de lo que ocurrió y de cómo recibieron a Lionel Messi. Mañana por la noche, entonces, este duelo con los Rayados de Monterrey. Así es, 8:30, va ganando Monterrey 2-1, y bueno, ya entrenó también el Inter de Miami en el Gigante de Acero, por supuesto reconoció la cancha. Después a la llegada, por cierto, ya de este equipo también, de nuevamente el hotel de concentración, había otros aficionados también esperando el autógrafo, la foto de Messi, lo que pudieran captar de él, y bueno, sin duda alguna, Alex, como lo decías, está generando muchísima euforia este futbolista. Mañana veremos si juega, seguramente lo hará, no jugó la ida, pero ahí está Lionel Messi con el Inter de Miami, que también trae otras figuras, como lo es Luis Suárez, como Sergio Busquets, como Jordi Alba, pero la sensación es Messi. ¿Nada de las agresiones ocurridas en Miami? No, ninguna de las agresiones. Bien, gracias, Mine. Buenas noches. Nos despedimos con esto, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.